Y después, desde el próximo que se anoten, que tenemos que mirar de la primera parte que habíamos mirado hasta el 20, ¿se acuerdan? Vamos a mirar ahora los artículos 28, 29, 39. 39 y así el 43. Ya terminamos la primera parte. Son menos importantes, digamos, porque no tratan temas puntuales de la tributación, pero sí guardan relación con esta pirámide jurídica. Nada más que no se refiere en la materia tributaria, sino se refiere a que, por ejemplo, esos principios que vimos de igualdad, de proporcionalidad, no pueden ser alterados por las leyes que reglamentan todos los principios constitucionales. Y bueno, ¿y qué encontraron ahí en el artículo 75? Al comenzar nomás ya empieza a hablar bastante. Bien, entonces ahí ya aparece el tema de la división de las potestades tributarias del gobierno federal. Y entonces le plantea que es facultad de la nación legislar en materia aduanera, pero ya le establece algún parámetro. ¿Podés escribir cualquier ley, lo que se te ocurra? No. La aplicación de principios aduaneros tiene que ser uniforme en todo el territorio. O sea que no puede ser que si yo tengo que entrar paragüitas chinos por la aduana de Paso los Libres, sea distinta de otro país. Sin embargo, esto se discutió respecto a esta cuestión con respecto a lo que sería la promoción que tiene la ley 19.640 de Tierra del Fuego, donde ahí ingresan productos que pagan distinto que si ingresan por otras aduanas, porque justamente es un área aduanera especial. Y lo mismo ocurre con la cuestión de las llamadas zonas francas. Es decir, son lugares específicos donde los productos entran sin pagar aranceles. ¿Para qué? Para que en esas zonas francas, por ejemplo, se realicen procesos de integración. Por ejemplo, hay una zona franca en La Plata, otra en La Pampa, entran los productos sin pagar aranceles porque esos son insumos para luego generar un producto final argentino hecho con esos insumos importados que sale de la zona franca, como si fuera una especie de mini paraíso fiscal, sale de la zona franca hacia el resto del continente. Entonces, la instalación de zonas francas y de la ley 19.640 ha sido discutido sobre si representa una alteración de este principio del artículo 75, inciso 1, en las facultades de legislación en materia aduanera. Pero a su vez, además de por la positiva establecer esto de que los derechos de importación y exportación se fijan a través de la nación, y esta es una discusión que tiene una fuerte raíz político-histórica. Porque ¿qué pasaba? El que primero impuso estos derechos aduaneros fue la provincia de Buenos Aires con don Juan Manuel de Rosas, que asume la representación exterior de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Estábamos en ese momento en un estado secesivo, ¿no es cierto? Todavía no teníamos constitución, y fue Rosas el que impuso los primeros derechos de importación y exportación. Porque él hizo un acuerdo con el resto de los caudillos federales para representar a ese conglomerado de provincias inorgánicas que no formaban una nación todavía, en la parte de frente a las demás potencias. Entonces esa discusión venía con que cada caudillo quería poner su aduana, tratando de, por supuesto, ejercer mayor poder. Traigan si quieren una silla. ¿Hay lugar? Sí, acá en esta fila acá. Ponemos una fila más. Entonces,
De ahí que este inciso es importante y tiene esa fuerte raíz histórica. Señores, terminemos cada caudillo de que tenemos que pasar una frontera, veníamos con la diligencia en caballo y nos paraba el caudillo gobernador a decirnos, acá no puede entrar el vino de Mendoza, no puede pasar a Buenos Aires o al revés. Entonces, por eso es que esta cuestión aduanera se reservó ese poder tributario a la nación. Si no, empezaríamos a tener N naciones, porque para pasar cada 3 horas de viaje nos íbamos a encontrar con una frontera. Bien. Entonces, ¿y qué se estableció? Que estas legislaciones de Tierra del Fuego o zonas francas no representan una alteración a este principio constitucional. Las razones, digamos, de lo que se llama el uso extrafiscal de la tributación. Es decir, que más allá de para recaudar impuestos, en este caso lo que se quiere es, se entiende que Tierra del Fuego es un territorio geopolíticamente importante, está ahí en la puerta de la Antártida Argentina, limitando con Chile, cerca de Malvinas, está en el fin del mundo, como se lo llama, difícil es instalarse en ese lugar, vivir en ese lugar, por lo aislado, por lo difícil que se encuentra llevar productos y mercancías, y es necesario ocuparlo. Y entonces, para eso se dispone que tenga una ventaja de sea un área aduanera especial donde pueden entrar los productos sin pagar importaciones y exportaciones. Y ahí se ha desarrollado un polo industrial, ¿no es cierto?, donde ustedes ven la famosa pajarito color naranja y celeste, hecho en Tierra del Fuego, seguramente hasta los celulares que tienen ustedes en su bolsillo, que dice ese pájaro que simboliza la isla. Además es una isla, o sea que tampoco se puede acceder fácilmente del continente, se puede entrar en auto, hay que entrar en barco. Entonces todas esas cuestiones han hecho que, por una razón que no es recaudatoria, ese área de Tierra del Fuego encuentre tal situación. Ahora, si quisieran hacer lo mismo, tal vez en provincia de Buenos Aires, otra provincia podría decir, usted está alterando la Constitución Nacional. Porque no puede hacer eso, porque si yo es la puerta de entrada principal del país, y si de ahí me ponen una aduana, cuando paso a Junín y llego a Córdoba o llego a San Luis, estaríamos alterando este principio. Y lo mismo ocurre con esas zonas francas. Tienen que tener ese destino específico de fomentar industrias y que se genere un proceso de integración. Es decir, que haya valor agregado en esa zona franca de esos productos que ingresan sin aranceles para luego salir de ahí con valor agregado. Bien, vamos a, entonces, este es el 1, dijimos. El 75.2. A ver, ¿quién lee el primer párrafo? Imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias. Imponer contribuciones directas por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exija. Las contribuciones previstas en este inciso, con excepción de la parte o el total de las que tengan asignación específica, son coparticipables. Lo tenemos ahí primero. Entonces, fíjense, aquí ya establece la primera gran distribución de las potestades. Habla que las contribuciones indirectas son facultad del Estado Nacional en forma concurrente con las provincias. Bien. Esto, claro, fue, imagínense, una negociación. Estábamos en 1853 y en realidad la lucha sigue igual. No ha cambiado nada de esa fecha, donde ninguno quería ceder poder tributario, poder de imponer, ¿no es cierto?, el de Maquiavelo, el de imponer una gabela contribución, el del recaudador del Imperio Romano. Entonces, yo te lo voy a dar a vos, nación. Nos sentábamos todas las provincias, bueno, tenemos que unirnos, tenemos que formar un país, no podemos seguir con esta anarquía de que cada caudillo hace lo que quiere. Pero cuando empezamos la de plata, no sé, mejor volvámonos a nuestra provincia y sigamos. Entonces, la negociación que se estableció ahí es que estas contribuciones indirectas se hicieran de forma concurrente. En general, los países determinan un modelo unitario, es decir, donde concentran todo en el poder central. Por ejemplo, hoy esa es la gran discusión de España y Barcelona. Es decir,
España es un país unitario, donde todos los impuestos los cobra el gobierno real español, ¿no es cierto? El gobierno de la monarquía española, y entonces los países donde ven que los hechos imponibles, las regiones, digamos, donde ven que los hechos imponibles se generan, dicen, pero esperá, si yo desarrollo esta actividad que paga IVA, que paga ganancias, se gana más plata en Barcelona porque entran 20 millones de turistas por año, ¿y por qué tengo que ir yo a que esa plata vaya a parar a Madrid? Bueno, más allá de Messi y Cristiano Ronaldo, ahí hay otro problema mucho más importante, que nos cuentan nosotros por las televisiones, el de los futbolistas. Pero lo cierto es que entonces aquí pasó lo mismo. Entonces, bueno, como aquí había una fuerte raigambre federal, y ahí no había, la historia política no era de España, se construyó a partir de, recuerdan ustedes, Cristóbal Colón, los reyes católicos, o sea, había una fuerte tradición monárquica que había construido esa nación después de tantas guerras, ¿no es cierto?, entre Francia e Inglaterra, que estudiábamos cuando veíamos historia. Aquí al revés, aquí nos encontrábamos que este país venía, cada caudillo era el dueño de lo que él tomó como su estancia, y así teníamos ¿cierto?, a López, a Urquiza, etc., que fueron los que se sentaron a armar esta constitución. Y entonces, como veníamos de una fuerte cuestión federal, y digamos, había que tratar de unir, eso es lo que dice nuestro preámbulo, fortalecer el país y la unión nacional, es que cierran esta cuestión donde diciendo que esta contribución indirecta va a ser de compartida. Mientras que las contribuciones directas, la facultad o la potestad es de las provincias. Este sería el poder tributario primario primigenio, pero la nación las puede cobrar, las puede aplicar si median las circunstancias que define este artículo. ¿Y cuáles son esas circunstancias que acaba de leer la compañera? Son la Argentina misma. Las circunstancias son, dice, siempre que la defensa seguridad común. Recuerden que veníamos de guerras y guerras internas, de una guerra civil prácticamente. Entonces este era un factor muy importante. Y bien general del Estado lo exija. Y en ese caso, dice que la única manera para que esto pueda delegarse del poder primigenio de las provincias hacia la nación, tiene que haber dos circunstancias. Primera, que pase esto. Claro, son conceptos tan vagos que podríamos decir que siempre podrían estar o que nunca podrían estar. ¿Verdad? Decimos, bueno, yo quiero aplicar un impuesto y la provincia, supongamos que hiciera un planteo y dice, no, vos no lo apliques, lo voy a aplicar yo porque yo tengo la potestad tributaria primigenia porque es una contribución directa. Bien. Ahora, defensa. No estamos en guerra ahora. No te creas, fíjate lo de la San Juan. Los ingleses tienen 4.000 soldados en Malvinas, los chilenos. Bueno, seguridad común. Viste, nos robaron ayer al premio Nobel de Medicina en Buenos Aires, la ciudad universitaria. Yo sé, pasó un poquito, está yendo ahí a hacer una olimpiada. Es realmente una tierra de nadie. Lo he ido a llevar ahí, es un campo ahí frente a la cancha de River que no anda nadie. Llegan ahí los chicos en hordas, a la mañana de los trenes, qué sé yo, llegan todos y después a las 12 del mediodía, claro, es muy descampado. Bueno, lo cierto es que el premio Nobel lo robaron encima de la computadora de la conferencia que iba a dar. Antes de entrar a la conferencia junto con el doctor que la trae. Bueno, entonces está seguridad y el problema de la inseguridad es total. La nación dice, yo quiero la protección tributaria, lo exige. Y el bien general del Estado, bueno, esto todavía es más vago todavía.
Entonces, lo que estamos planteando es que las contribuciones directas son de las provincias y si pasan estas cosas, las puede cobrar la nación. Por eso digo, si la provincia quisiera, podría decir, mira, también ninguna de estas cosas raras. Vos quedate con las contribuciones indirectas y las directas son mías, diría un gobernador. Pero en caso que se hiciera así, hay que repartirlas. La nación no se las puede quedar. Son coparticipables. O sea, yo te cedo el poder tributario si aparecen estas circunstancias que hacen que ese poder primigenio se delegue, pero a cambio de eso la única manera que sea es que tenga que repartirla con las provincias. Y entonces ahí apareció un modelo unitario, es decir, ¿cuál es una contribución directa? ¿Se acuerdan que lo vimos en la primera clase? ¿Recuerdan cuál era la diferencia? ¿Alguno nos lo pone en la carpeta? Dijimos un ejemplo de la contribución indirecta, el IVA, y directa ganancias, por ejemplo. ¿La vieron IVA el año pasado? ¿Cuál es la característica que tiene el IVA? Que es trasladable. Entonces, en realidad, para la definición de esta no está en la Constitución, sino que luego en las discusiones de las leyes que implementaron el ejercicio y sobre todo en los fallos, un impuesto es directo cuando mide la capacidad contributiva elegida. ¿Se acuerdan que decíamos que los índices de capacidad contributiva eran la renta, el patrimonio, el consumo? La mide de manera inmediata. Es decir, quiero aplicar un impuesto sobre el índice de ganancia, le voy a aplicar el impuesto a los que ganan plata. En cambio, una contribución indirecta es aquella que elige, por ejemplo, el consumo, voy a cobrar el impuesto a todos los que consumen, pero en vez de cobrárselo a los consumidores, se lo cobro a los que van agregando valor en las distintas etapas, es decir, a los que prestan servicios o venden bienes. Entonces, el IVA es un impuesto que no le duele en el bolsillo de cada uno de los sujetos pasivos designados por la ley, porque lo que hace es que lo recargan vía precio a la etapa siguiente. Y entonces el productor de trigo se lo recarga a la molino harinero, el molino harinero se lo recarga al industrial, el industrial se lo recarga al panadero y el panadero se lo recarga cuando vamos a comprar la factura del domingo. Entonces el que lo paga es uno y el sujeto pasivo designado es otro, ¿cierto? En ese impuesto pluripásico. Entonces, esos son los impuestos indirectos. Los impuestos indirectos pueden ser cobrados por la nación o las provincias en forma concurrente. Por ejemplo, el IVA. En cambio, los impuestos directos son de las provincias y solo los puede cobrar la nación si median estas cuestiones y con la condición de que sean repartibles entre las provincias a través del mecanismo de la coparticipación. Así está dividido el poder tributario. En España, al revés, como es un país unitario, toda la nación tiene el poder tributario y ha hecho delegaciones a las comunidades autónomas, tanto de Cataluña como la del País Vasco, ciertas delegaciones menores de posibilidad de cobrar algunas gabelas locales. Entonces, hay distintas maneras de hacer este reparto en los distintos países. Alguien puede hacer una lista y dice, mira, el IVA lo cobrás vos, los otros impuestos repartimos los índices de capacidad contributiva, los compartimos, o en este modelo que los desparramamos pero luego los repartimos. Este es el modelo argentino de distribución del poder tributario. Finalmente, de este modelo constitucional, cuando lo vemos en la práctica, ocurre que la mayoría de las gabelas son cobradas por el gobierno nacional, tanto las directas como las indirectas. Por eso, cuando leíamos el artículo 1 de la ley de impuesto a las ganancias, decía que todas las ganancias quedan alcanzadas por el impuesto de emergencia que grava esta ley. Recuerdo que una vez hicimos esta pregunta en uno de los exámenes. ¿Por qué era un impuesto de emergencia? Es un impuesto de emergencia, el impuesto a las ganancias, porque es un impuesto directo y solo lo puede cobrar la nación por excepción. Por lo tanto, no lo podría aplicar indefinidamente, porque se supone que algún día va a terminar los problemas de defensa, seguridad y bien común. Entonces, para cubrir esa restricción constitucional que lo haría inconstitucional el impuesto y que algún contribuyente podría decir, yo no lo voy a pagar. ¿Por qué? Porque es nacional y la Constitución no lo faculta a usted para cobrarlo. Se podría oponer una excepción de inconstitucionalidad
porque se estaría violando el artículo 75.2, para lo cual, claro, son tan vagos los indicadores que es un poco difícil que alguien se anime a hacerlo. Pero digamos que hay argumentos para escribirlo, nadie se animó, no es la cuestión de empezar. Algún abogado que diga, bueno, yo lo voy a hacer. ¿Cómo podría hacerse este planteo si a alguien se le ocurriera y tuviera la osadía de hacerlo? Bueno, vamos a hacer lo siguiente, le voy a decir al contribuyente. Vamos a pedir un recurso de repetición. No vamos a dejar de pagar el impuesto, por si nos va mal, si no se nos van a juntar todos los impuestos hasta que termine la discusión durante varios años. Entonces vos pagalo y yo voy a decir, este es un pago indebido porque viola los principios constitucionales. Porque no puede ser que es un impuesto por excepción y viene rigiendo desde 1933 con sucesivas prórrogas cada 10 años. Entonces, si habla de emergencia, ¿cuándo terminó la emergencia? O sea, la propia demostración de que no es un impuesto de emergencia es que nunca paró de cobrarse. Entonces se supone que la situación de emergencia tiene que ser una situación excepcional. De emergencia, vengan a dar clase, no es. Digamos, venimos a dar clases como nuestro estado natural. Y así, digamos, no vengo dando clases de emergencia desde el año 86 yo acá en esta facultad. Vengo dando clases normalmente. Emergencia sería, y bueno, hay un paro, vamos a dar una clase un sábado. Eso es una emergencia, una vez. Bueno, aquí este impuesto se viene aplicando de emergencia ya por generación. Bueno, y alguien podría ocurrirse plantearlo, y mientras tanto veríamos a ver qué ocurre. Sobre todo que sea un abogado constitucionalista que no le saldría mucha plata, y con esta salvedad yo le aconsejaría que lo haga como un recurso de repetición. Es decir, que lo paguen, cosa que no le cobre el interés, y si gana se lo devuelven. Y si pierde, ya lo había pagado. Digamos. Bien, esa es entonces las facultades de la Constitución. ¿Qué dice además entonces en los párrafos siguientes de estas salvedades del impuesto directo? Digamos leyendo. El segundo párrafo, que lo lea otro, a ver. Vamos, que mientras lo leemos lo aprendemos y lo despertamos, las dos cosas. Una ley convenio sobre la base de acuerdos entre la nación y las provincias instituirá regímenes de coparticipación de las contribuciones, garantizando la automaticidad en la remisión de los fondos. Bien, esta es entonces, ustedes la tendrían que haber estudiado la ley de coparticipación federal, que establece justamente cómo se hace este reparto, donde hay una parte que tiene fondos específicos de asignación, menor, y el resto se reparte, y ahí creo que se avivaron los de la ciudad de Buenos Aires, y bueno, diría los del interior, tendría que estar en una silla. Los del interior lo delegaron, se entregaron, es que una ciudad se disfrazó de provincia y se puso en el reparto principal. ¿Qué le pasa a Mar del Plata? A General Porredón, que también tiene un gran poder de generación, sobre todo porque tiene un puerto. Vamos a cobrar el impuesto a la ganancia. Primero lo repartimos entre la nación y la provincia. Después de la provincia lo repartimos en 24. Y después de repartir los 24 lo repartimos entre 136 municipios. Por encima primero eran 120 y justamente cuestiones más políticas que otra naturaleza han empezado a generar cada vez más municipios. Entonces Lezama tiene un municipio. Pasar de largo y lo único que conseguimos en Lezama es pagar la multa porque ahí tenés bajada 60. Un intendente, consejo deliberante, y esto de alguien va a decir el Lezama va a saltar. Pero lo cierto es que no tiene el mismo característica que puede tener este municipio. Entonces, ¿qué pasa? Fueron generando 16 municipios más para que justamente ese reparto hay que hacerlo entre 136, menos para generar Porredón. Y en cambio, ¿qué hizo la ciudad autónoma de Buenos Aires? Que tiene un tamaño más grande que General Porredón, pero no 20 veces más, como se disfrazó de provincia y dijo, primero repártelo. Cuando repartimos entre 24, ahora repartan entre 25. Entonces, digamos que todo el interior, estamos bancando, digamos, a la ciudad autónoma de Buenos Aires, que se disfrazó de provincia en ese pequeño territorio, que la provincia de Buenos Aires tiene que hacer 1000 kilómetros de canalizaciones para que no se inunde La Plata o para que no se inunde Guajó. Bueno, lo cierto es que ahí estamos viendo de que ese federalismo se está rompiendo cada vez más. Bien,
Y entonces esa ley es la que establece este reparto, que después que recibe la provincia a su vez lo vuelve a repartir, va cayendo cada vez más en migajas, porque el poder central de La Plata también se queda con una buena parte, entre los 136 municipios. Bien. Y luego se aclara la automaticidad de los fondos. Esto quiere decir terminar con el clientelismo político. Ustedes saben que hubo una discusión, la provincia de San Luis, hace poco terminó el fallo de la Corte, discutía de que no se le repartían los fondos de la coparticipación, y esta que se mezcló con la famosa reparación histórica de los jubilados, en esa ley, digamos 27260, se hace un plan para pagarle los recursos de coparticipación que San Luis y Córdoba estaban pidiendo y protestando. Se le va a ir pagando en cuotas, y el gobierno central desistió de esta situación. Bien, leamos el párrafo que sigue. ¿Cómo vamos a repartir? Los conceptos de cómo se haría el reparto lo dice el párrafo 8. A ver, ¿quién lo lee? La distribución entre la nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires y entre estas se efectuará de manera directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas, contemplando criterios objetivos de reparto. Será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. Esto es algo que está ausente. Es decir, la Constitución del 94, cuando se modifica, establece que hay que venir a escribir una ley que tenga estos atributos y cualidades. La ley todavía está esperando, el 94. No sé si nacieron todos los que están acá en este salón. No puede ser que una cuestión, un mandato constitucional todavía no se haya cumplido. Por supuesto que está estudiado cómo elegir estos indicadores objetivos de reparto. La población, el nivel de vida, la infraestructura, o sea, uno puede hacer un inventario de cómo está parada cada provincia y podríamos hacer una ley analizándola para que sea justa y que logre en un plazo que todas tengan estos atributos. Igual desarrollo, calidad de vida y oportunidades. Por eso dice equitativa, que no le voy a dar lo mismo a todos en una provincia que hay 300.000 habitantes, en otra que hay 20 millones de habitantes, sino por habitante cuánto vamos a recibir. Y por otro lado también solidaria, para tener en cuenta las características de las provincias más pobres. Eso sería una deuda que tiene el Congreso de la Nación, pero además no es que una deuda, porque en realidad, yo digo, uno los ve a los diputados y senadores que ahora están con el asunto de los pasajes, de siempre en la pavada. No es que es fácil hacer esto. Digamos, hay mucha bibliografía mundial en relación a cómo hacer este reparto, que tiene que ver con el grado de desarrollo económico, y es una deuda que tiene, porque si todavía no empezaron, llevamos 20 años, creo que esto no es una cosa. Y eso es lo que genera que el fuerte centralismo y estos acuerdos, digamos, casi mafiosos que hay, te voto una ley, pero me tenés que dar tal cosa, si cada provincia tuviera una ley de coparticipación donde recibe y administra bien sus fondos, no habría este jueguito, digamos, que hay de le votamos en contra de los jubilados con el voto de los gobernadores, porque si no los gobernadores no van a recibir la plata para seguir subsistiendo. Entonces terminaría esa cuestión porque cada uno se manejaría con su dinero en base a estos criterios objetivos. O sea, cumplir esto es terminar con el manejo político. Le quitaría al político de turno, al presidente de turno, un arma fundamental. Bien, y esa ley, ¿cómo se va a sancionar? También la propia Constitución lo estableció. Leamos el párrafo que sigue. Otra voz, a ver. La ley convenio tendrá como Cámara de Origen el Senado y deberá ser sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. No podrá ser modificada unilateralmente ni reglamentada y será aprobada por las provincias. Tiene que arrancar por el Senado, ¿por qué? Porque ahí están los representantes de las provincias. Entonces, en la provincia de Buenos Aires hay más diputados de la provincia de Buenos Aires que de las demás provincias porque es en función de los habitantes. Entonces, esa ley ganaría, digamos, la provincia que más diputados tiene. Como los senadores hay 3 por provincia, se van a sentar todos a la mesa, digamos, en misma igualdad de condiciones. Pero bueno, los senadores cerca de ese. Bueno, luego entonces
tendrá que aprobarla las provincias, o sea que también va a haber que hacer una negociación con, digamos, los estamentos políticos de cada provincia, porque yo la sanciono, si la provincia no lo aprueba, es lo mismo que no hubiera escrito nada. Se establece como requisito un consenso general. Bien, vamos al párrafo que sigue. A los dos últimos, vamos. Nos dice, no habrá. No habrá transferencia, Dale. no habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso. Un organismo fiscal federal tendrá a su cargo el control y fiscalización de la ejecución de lo establecido en este edificio, según lo determina la ley, la que deberá asegurar la representación de todas las provincias y la ciudad de Buenos Aires de su composición. Y acá sí volvemos a los impuestos, el organismo fiscal federal. Aquí hay una comisión federal de impuestos, está designada, que es la que tiene que cumplir con esta función de que se haga bien el reparto de la coparticipación, o sea que los fondos de la coparticipación reúnan tales características, se entreguen automáticamente, o sea que no empiecen a chicarío de la nación, no te mandé los fondos y te los mandé, aunque como les conté en la práctica esto no se cumplió, por provincias, uno que ir a la justicia a exigir que esos fondos que les correspondían no les habían sido entregados. Y bueno, el anterior, bueno, el caso concreto pasó hace poco con los subtes. La nación le da los subtes a la ciudad de Buenos Aires, pero no le mandó los fondos. La provincia le ha mandado, por ejemplo, ahora hay una discusión aquí en Mar del Plata con las escuelas municipales. O sea, las escuelas municipales, lo que ocurre ahí es que no hubo transferencia, sino que frente a la necesidad de que no había lugar para los alumnos, empieza el gobierno socialista de Bronzini a hacer los jardines de infantes, a empezar a ver que los chicos no tenían a dónde ir, y entonces resulta que los demás municipios, las escuelas las paga la provincia, pero aquí nosotros tenemos que el gasto de educación lo paga este municipio. Y entonces recibe fondos del gobierno provincial, pero en las otras escuelas no necesitan recibir nada porque todo se ocupa la provincia. Lo que dice es que si hay una asignación de funciones, deben ir los fondos atrás. Entonces, mira, hacete cargo de las provincias, muchas escuelas nacionales pasaron a las provincias y sin embargo ahí no hubo ninguna asignación de fondos. Y la última anécdota de esta cuestión concreta fue el subte de Buenos Aires, que pasó al municipio sin recibir los fondos. Entonces, bueno, era para hacerle pagar el costo político. Yo te mandé el subte, no te mandé los fondos que tuvo que hacer el gobierno de Macri. Y subir el boleto varias veces, de 75 centavos a 9 pesos. ¿Por qué? Y porque si yo como agua, en el presupuesto yo tenía dividido para sueldos, para esto, y ahora me tiraste un problema nuevo sin la plata. ¿Qué hizo la nación con la plata que gastaba en los subtes? Digamos, se la quedó. Porque le pasó a los subtes, pero no le pasó a los fondos. Así que, sin embargo, la Constitución dice, eso no se puede hacer. Acá está aclarado que si a mí me mandas una nueva función, pues tenés que mandar los fondos de esta función. Bien, ahí entonces terminamos con las potestades constitucionales, entonces vamos a volver a nuestra clase de hoy, entonces vamos a ver para no pasar a punto de seguir. Entonces, ¿cómo hacemos acá con las momias que tengo? No se puede mover ninguna, para armar los grupos. Sí, lo van a hacer ahí entre las filas. Vamos a hacer un ejercicio del tema que vimos en la clase pasada, sujeto, así lo terminamos de redondear, a ver si lo entendieron. Así en grupo de 3, como puedan. Es importante que sea de 3. Es importante que sea de 3. El mate. Che, el nuestro no lo encontramos nunca. Pero no lo robaron porque era ¿Estás grabando? una obra